Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio Periodismo y Sociedad. Y ha llegado el momento de nuestra entrevista estelar. Hoy contamos con la participación del profesor Héctor Sánchez, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y presidente del partido Patria para Todos, a quien de inmediato damos la bienvenida. Saludos, don Héctor, ¿cómo se encuentra? Saludo a ustedes, quiero agradecer la gentileza de ustedes de invitarme a este programa, Periodismo y Sociedad, dirigido por ustedes ahora, pero por Licho, que es creo que el coordinador, el amigo Licho Manuel Heli, pero el compañero presente tiene un nombre... Isidro Toro. Isidro Toro. Hay muchos toros, sí. Sí, pero no toros de esos del Cibao que torean por allá. No, sí. no, No, el Cibao no, del Ceibo. Isidro Toro. Sí, es un apellido venezolano y de esa región por ahí. A ustedes les agradezco la oportunidad que nos dan de poder dialogar, ¿verdad?, sobre los problemas del país y del mundo, y esperamos que hagamos un programa de interés para todos y todas. Gracias. Don Héctor, en el ambiente económico se está cocinando una reforma fiscal. Ya Magín Díaz, que es el ministro de Finanzas, se ha reunido con diversos sectores del país para plantearle y exponerle los aspectos que va a cubrir esa reforma fiscal. Usted como economista, ¿qué piensa que puede traer esa reforma que se está planteando? ¿Cuáles son los aspectos que podrían gravarse? Mira, en primer lugar, nosotros no hablamos de reforma, porque reforma es hacer algunos recortes, ¿verdad?, en los tributos, aumentar alguna tasa, reducir una, eliminar otras que se consideran improductivas. Y eso en última instancia, aquí se han hecho cantidad de reformas en los últimos años, no han dado resultados, porque no han aumentado la cantidad de ingresos que necesita el Estado para operar eficientemente, racionalmente. Nosotros hablamos de pacto fiscal, que es otra cosa. Un pacto fiscal no solamente ataca los impuestos, las tasas impositivas, sino que también tiene que ver con el gasto, su composición, las inversiones de lo que se recauda. ¿Para qué? En función del desarrollo nacional inclusivo y sostenible, ¿verdad? De eso es que se trata. En última instancia, de lo que debiera, y eso es lo que está en la Constitución, es un pacto fiscal, no es una reforma fiscal, ¿verdad? Un pacto eléctrico, un pacto educativo y un pacto fiscal. Ahora se está hablando de reforma, porque es una estratagema de parte de los que gobiernan para manejar los recursos y hacer los cambios que ellos consideren que son necesarios. Lo primero sería que de discutirse debía ser un pacto fiscal, no una reforma fiscal. Pero personalmente, yo como economista creo que no es necesario ni una reforma ni un pacto fiscal en República Dominicana. No tenemos, para aumentar los ingresos del Estado y manejarlos racionalmente por el gobierno, no se necesita modificar las tasas impositivas. Yo he hecho varios cálculos, y otros economistas, no solamente yo, que administrando racionalmente los impuestos de conformidad con las leyes dominicanas y el Código Tributario, nosotros podemos tener ingresos adicionales por encima de 500 mil millones de pesos, es decir, más de $500 billion de pesos. ¿Cómo así? Para que lo sepan. Bastaríamos que modifiquemos 3 figuras impositivas y la hagamos cumplir, no más nada, hacer cumplir la ley. Número 1, revisar lo que se llama el gasto tributario, las exoneraciones y exenciones que se mueven entre 5 y 6% del PIB, que anda por encima de los 300 mil millones de pesos a empresas y a instituciones, muchas de ellas que ya no se justifican, que ya cumplieron su papel histórico. Ese 6% yo lo reduciría a no más de un 2%. Por tanto, le quito 67%. Si
Para el año 24 fueron 341.000 millones, tú le quitas el 67% de eso y tú tienes más de 250.000 millones de pesos. Nada más en eso. Y dejan nada más los subsidios y exoneraciones a las instituciones y empresas que realmente ayudan al desarrollo nacional, que crean empleo y mejoran el bienestar de la población. Que no son nada más de un 2%. Ya la mayoría de esas exoneraciones a grandes empresas, ya eso pasó a la historia. Eso nada más. Estamos hablando de unos 250.000 millones que nos podemos ahorrar por ahí. La otra figura. Todo el mundo está de acuerdo que la evasión y la ilusión en República Dominicana impositiva es altísima. Los organismos internacionales, Banco Mundial, CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, dicen que el impuesto, el ITEVIS, la evasión es un 42%, lo que lo ponen por debajo. De cada 100 pesos que nos cobran de impuestos, a nosotros de ITEVIS, pagan 68 y se queda 58 y se quedan con 42. ¿Por qué? ¿Por qué el empresario que cobra el impuesto se queda con él? Cuando él no es que lo paga el consumidor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Eso es robo. Un robo, claro, un robo legalizado. Y además de complicidad con los responsables de recaudar ese dinero. Entonces, yo establezco todos los medios administrativos gerenciales para que el que me cobró mi impuesto, el que cobró el ITEVIS lo devuelva. Estamos hablando que eso te suma más de 100.000 millones de pesos de evasión. Nada más de ITEVIS. Entonces, aplico la ley y hago que usted me devuelva lo que usted le cobró a la gente. La tercera figura que resolvería es la evasión del impuesto sobre la renta, la ganancia, la rentabilidad. Todos los organismos internacionales y todos los que han estudiado eso dicen que eso anda por el 60%. Realmente de cada 100 pesos que yo me gano, ¿qué me gano rentablemente? Según el porcentaje, el 25 o el 15 o el 30 que debo pagar conforme al código tributario, a la ley, yo me quedo con el 60%. Es decir, nada más pago 40 de lo que debo pagar y me quedo 60%. Esa evasión suma más de 250.000 millones de pesos, más de 200.000. Cuando tú calculas 200.000 de impuestos sobre la renta, unos 150.000 de ITEVIS, más los 250.000 de gasto tributario, de exenciones y fiscalización. Pero a eso súmale una cuarta figura que me puede dar la eficiencia, el déficit energético, que son cerca de 2.000 millones, 1.500 millones de dólares al año, al 63 que está ahora. Si tú reduces ese déficit, que es posible, lo reduces a la mitad, tú te estás ahorrando más de 75.000 millones de pesos al año. Cuando tú sumas todo eso, eso hace mucho más de 500.000 millones de pesos. Eso es casi el 50% de lo que el gobierno recauda actualmente. Si el gobierno recauda un 13% del tributo, ¿verdad?, de la producción nacional, y tú pues, te puedes ahorrar sin tener que hacer ningún pacto, nada, haciendo cumplir las leyes solamente y administrar racionalmente la tributación. Tú le aumentas un 6 a la tributación 6.5, ¿verdad? Porque la mitad de 13.5. Si tú lo tienes en 16, ya lo llevaste, en 13 ya lo llevaste prácticamente un 20% la tributación. Lo que me dice usted que el Estado es ineficaz. Ineficiente en la administración y no tributaria. será ineficaz quizás porque está agigantado. Es un Estado demasiado grande que no puede con su propio organismo. Pero no es desde el punto de vista del gasto solamente, es desde el punto de vista de la administración de la tributación. De la eficacia de los empleados de hacer la vigilancia, del seguimiento, del control. Del control de eso. Yo lo que creo es que es un contubernio entre los gobiernos, no porque eso ha pasado por todos los gobiernos, entre los gobiernos de turno. Porque ¿quiénes son los que evaden el ITEVIS? ¿Quiénes evaden el impuesto sobre la renta? ¿Quiénes son los que se benefician de las exoneraciones y exenciones? Son los grandes empresarios. ¿Está claro? Entonces los gobiernos tienen temor de hacer cumplir las leyes. En un gobierno que nosotros dirijamos, lo único que tenemos que hacer es que las leyes se cumplan. No hay que maltratar a nadie, porque yo no te estoy quitando lo que tú tienes.
tus ingresos que te ganaste realmente o la operatividad de tu empresa. Lo que yo estoy diciendo es dame lo que tú tienes que darle al Estado para que el Estado opere eficientemente y pueda regular la sociedad y el sistema operativo empresarial que tú manejas. Es simple y llanamente hacer cumplir las leyes. Yo no estoy haciendo nada nuevo y eso la Constitución me da ese derecho de hacerlo, hacer cumplir, yo juro, hacer cumplir las leyes, cumplirlas y hacerlas cumplir. El Código Tributario es una ley, entonces hacerlo cumplir. De eso es que se trata, tú no necesitas más nada. Aquí lo que no hay voluntad política de los gobiernos, ni responsabilidad de los empresarios de entender que ellos tienen que cumplir las leyes igual como la cumple tú, yo y todos los otros, y que el Código Tributario es una ley que hay que cumplir todos y todas, y que hay que manejar racionalmente el Estado de otra manera, la nación de otra manera. Yo no la puedo manejar contraviniendo y abusando del Estado y del país. Pero ese es un discurso que yo lo he escuchado en muchas campañas electorales, en muchos candidatos de diputados, senadores, presidenciales. Ese discurso lo he escuchado yo muchas veces, en muchas elecciones, en las elecciones del 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 y quizás antes. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Porque los que han gobernado, los que han llegado al poder, no van a hacer que eso se cumpla, porque son los partidos, esos diputados, esos senadores, que son los que manejan el Congreso, son los diputados senadores de los partidos tradicionales que después de Trujillo han gobernado. Y ese grupo que ha gobernado desde la muerte de Trujillo para acá ha estado secuestrado por los mismos grupos económicos, nacionales y extranjeros. Y en consecuencia ellos no van a actuar contra esos grupos por falta de responsabilidad, de patriotismo, de integridad, porque usted llega al Estado ¿para qué? No es para agigantar sus riquezas, ni hacer crecer la riqueza de un grupo nada más, es para mejorar las condiciones de vida de la población, de la gran mayoría, desarrollar de manera inclusiva el país, es decir, con equidad. De eso es que se trata y de manera sostenible, que no afecte el medio ambiente, el hábitat que te permite a ti que te desarrolle con salud y bienestar. De eso es que se trata, pero ellos no lo hacen. Esos partidos tradicionales, reformistas, PRD, PLD, FEPU, PRM, todos se han comportado iguales. No han sido capaces de cumplir y hacer cumplir las leyes, en este caso el Código Tributario, ni revisar leyes que dieron de favoritismo, que en un momento dado se podían justificar para apalancar el empleo y la empresa, de darse cuenta que eso perimió, que eso hay que revisarlo, que ya en las condiciones actuales, como te estoy diciendo, el gasto tributario, exenciones y exoneraciones, no debe cumplirse. Entonces, de manera que la razón, el por qué tú has visto que eso no se ha podido ejecutar, es porque esa gente, aunque lo dijeron, no estaban ni tenían la capacidad ni la disposición de hacer cumplir las leyes. Está claro, diferente. No, aquí no ha gobernado un grupo de hombres y mujeres que realmente tengan los valores, el principio y la disposición de hacer cumplir las leyes. ¿Y los hay en el país? Claro que los hay. Porque tú no me vas a decir a mí que toditos somos malos, que toditos somos corruptos, que toditos somos indolentes, incapaces, porque vámonos de aquí. ¿Qué hacemos aquí entonces? ¿Qué hacen ustedes dos aquí y yo? No, el país tiene cantidades de hombres y mujeres buenos, capaces, pero no lo han dejado gobernar. Y el pueblo que está adocenado. Pero no han votado por ellos, se han presentado y no han votado por ellos. Porque hay un problema ideopolítico, de dominación mental del pueblo, que es lo que nosotros hemos sido incapaces autocríticamente de elevar ese nivel de conciencia en los ciudadanos, en los hombres y mujeres, la mayoría de este pueblo que son buenos, porque no solamente están económicamente dirigidos y dominados, sino mentalmente también, espiritualmente. Y nosotros no hemos sido capaces de despertar a ese pueblo, a la grande mayoría nacional, de que entiendan que esos grupos no les convienen, no han gobernado para ellos y además, esencial por su propia naturaleza, no están en capacidad de gobernar para ellos. De eso que se trata. Pero se entiende que no es necesario esa reforma, ni ese pacto fiscal. Perfectamente, claro.
Los datos están ahí, claro. Héctor, vamos a aprovechar tu participación en este espacio para que nos hable un poco de la situación de la pequeña y mediana empresa, ya que tú diriges un organismo de asesoría a ese sector empresarial. Pero antes vamos a una pausa brevemente y luego retornamos con esa pregunta. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio Periodismo y Sociedad. En el bloque anterior le habíamos dejado la pregunta en el aire a don Héctor Sánchez sobre la situación de la pequeña y mediana empresa en el país, cuál es la perspectiva que tiene que hay de este importante sector económico para la vida nacional. Mira, Manuel y Toro, yo tengo más de 40 años trabajando con ese sector. Más de 40. Yo le he dedicado gran parte de mi vida a los micro, pequeños y medianos empresarios de este país. He participado en la organización de casi todos los gremios que tiene, incluyendo la federación, la confederación que Codopyme, porque fui de los que redacté sus estatutos. Y he sido director ejecutivo como de 4 o 5 de sus principales gremios. Entonces yo ese sector yo lo conozco a fondo, conozco su debilidad y su fortaleza. Pero ese sector, el gran problema de él es que no ha tenido hasta ahora ningún plan coherente de parte de los gobiernos porque no entienden además el papel que ese sector juega en el desarrollo nacional. Mientras tú estés creyendo que el turismo y los servicios son los que van a apalancar y desarrollar este país, tú no vas para ningún lado. Eso es necesario, pero lo que apalanca y desarrolla este país son los micro, pequeños y medianos empresarios, que son el 98% del tejido empresarial dominicano. Si tú no haces un plan coherente para desarrollar ese sector en la agropecuaria, en los servicios y en la industria, tú no vas a desarrollar este país de manera sostenible e inclusivo, con equidad. Desarrollar los micro, pequeños y medianos empresarios es desarrollar la democracia económica y por tanto la democracia política, que es lo que ningún gobierno de esto ha hecho. Para eso se necesita, en primer lugar, que tú lo proveas de recursos suficientes. Para eso hay que capitalizar el Banco Agrícola. Llevar por lo menos 50, en vez de 20, de 30 mil milloncitos, ponerle unos 75 mil millones de pesos al Banco Agrícola para que se lo preste racionalmente a una tasa de no más de un 8 o un 10 a los productores MIPYME agropecuarios. Tiene que capitalizar ProMIPYME, la banca solidaria. En vez de 10 mil milloncitos que manejan al año, ese sector necesita entre 60 y 70 mil millones de pesos. Ponerle en la mano para que se lo coloquen a los micro, pequeños y medianos empresarios de servicio y productivos a una tasa de no más de un 10%, porque no soporta más de un 10% racionalmente. Ayudarlo a que se capitalicen, que tengan recursos para innovar, cambiar su tecnología y poder comprar materia prima y poder competir con eficiencia. En tercer lugar, se necesita capitalizar Bandex, el banco de exportación para las MIPYMES, que es el único banco que existe que puede ayudar a la MIPYME. Y ponerle en la mano por lo menos 100 mil millones de pesos. Estamos hablando, eso es chele. Cuando tú hablas, porque tu país se ha endeudado de manera vergonzante en 75 mil millones de dólares en los últimos tiempos. ¿Y qué se ha hecho con esos recursos? Es decir, capitalizar los 3 sectores que financian ese sector. Y en segundo lugar, establecer una política tributaria diferenciada de un impuesto único. No ponerlo a pagar impuestos igual que los grandes empresarios, a competir con los grandes empresarios y crearle obstáculos. Explique un poco más eso. ¿Qué significa eso? Que tú le pongas un impuesto único a la microempresa, por ejemplo, en vez de pagar un impuesto sobre la renta de un 20, 30, ponle un 5%, un 2, un 3%. A la mediana empresa, que son las que tienen hasta 50 empleados, ponle, qué sé yo, un 7, un 6, digo a la pequeña, y a la mediana ponle no más de un 10% de impuestos sobre la renta. No le pongo un 25, no le pongo un 30. Un impuesto único al año. De tal manera que tú puedas decir a esos sectores, no, yo no ando buscando recaudar, es desarrollarlo. Permitirle, quitarle el anticipo, el adelanto del ITEVIS a un sector que tú lo que haces es que lo descapitaliza. No, ese sector necesita
de manera tributaria ser tratados diferente a los grandes empresarios. Y el mercadeo de esas pequeñas empresas. Y el otro servicio es asesoría permanente. Esos sectores necesitan educación permanente, mercadeo, como tú dices, de sus productos, ayudarlo a que se apalanquen gerencialmente, se organicen contablemente para que se puedan formalizar, puedan inscribirse en la seguridad social, inscribirse en la DGI y puedan, por tanto, participar de préstamos formales. Y el cuarto y último medida que un gobierno tiene que tomar es crearle un fondo de garantía, porque le piden garantía para todos los préstamos. ¿Qué garantía puede tener un micro, pequeño y mediano empresario realmente cuando la mayoría ni tienen legalizado sus propiedades? Un fondo de garantía de por lo menos 125 mil millones de pesos del Estado, que sea el que le garantice cualquier préstamo que solicite. Por eso la banca privada no le presta, porque no son sujetos de garantía prendaria, hipotecaria, de ningún tipo. Entonces, ese fondo de garantía el Estado nunca lo ha creado tampoco. De manera que todo eso es un paquete de política dirigida a fomentar, a desarrollar el 98% del tejido empresarial dominicano y a crear empleo, porque ese es el sector que más empleo genera, el 60% de los empleos, entre 55 y 60%. Y combatir la informalidad. Y combatir la informalidad. Lo quieren formalizar, pero convertirlo como si fuera grande para quebrarlo. Se van a formalizar con una tributación que lo quiebra. ¿Cuál es el porcentaje de fracaso de las pequeñas y medianas industrias? Bueno, generalmente la pequeña, entre 6 meses y un año, la micro fracasan. Sí. La pequeña, si tú no le das apoyo, entre 1 año, 2 años, quiebran. Y la mediana, pues, coge un poquito más de tiempo. Pero es porque no existe ese paquete que te dije, estructurado, dirigido a fomentarlo, a desarrollarlo, y los líderes y sus asociaciones, para terminar, no tienen la suficiente fortaleza y conciencia para exigirle a los gobiernos, a este y al que sea, que esté ahí, que se orqueste, se estructure un plan de ese tipo que le permita real y efectivamente desarrollarse, que es lo que no hemos podido lograr. Yo tengo años planteando y luchando por eso, pero desgraciadamente no hemos recibido el apoyo. Un gobierno más que otro hace algunos intentos, pero no hay un plan coherente con todas esas vertientes que les digo para desarrollar ese sector que es estratégico. Tienen, más o menos, aportan entre el 35 y 40% de la producción nacional. Y le dije el 60% del empleo. Pero del capital no tiene ni un 30% de todo el capital empresarial, siendo el 98% del tejido empresarial o algo más. Oigan bien, la gran empresa aquí no es más de... El gran empleador. El gran empleador. Crean más de 3 millones de empleos. Entonces es un sector clave. Un país como este que lo que necesita es trabajo de calidad, empleo. Ese sector es clave para generar los empleos a los jóvenes y a los desempleados del país. ¿Y cómo se relaciona esa con el cooperativismo? ¿Tiene alguna relación? Sí tienen. Ellos han creado, yo la ayudé a crear la cooperativa empresarial. Comenzamos con... yo la conozco. Sí, mira, esa comenzó con 40,000 pesos y tiene más de 5,000 millones de pesos ya. Con 40,000 hicimos el proyecto. Ellos están orientados a los micro, pequeño y mediano empresarios. Casi todos los socios de ellos son micro, pequeño y mediano empresarios. Yo les dije, vamos a crear un banco de ustedes. Si ustedes no tienen acceso al crédito formal, creemos un banco propio. Y le hice el proyecto a la cooperativa empresarial. Nos juntamos, me acuerdo, 5 en el Club Arroyo Hondo. Y dije, pongan cada uno 5,000 pesos. Y comenzaron con 25 y después llevaron en todo llegaron como a 60, 70 mil pesos. Oye bien, pero hoy tienen más de 5,000 millones de pesos y prestan al año hasta 2,000 millones. Es decir, para que tú veas lo importante que es esa asociatividad, cooperativizarlo, la economía asociativa, la economía solidaria. Eso es clave para ellos. Tienen que fortalecer su cooperativa. Todos los micro, pequeños y medianos empresarios debían pertenecer a la cooperativa empresarial, aportar ahí, convertir eso en un banco de ellos, porque la banca privada nada más presta a determinados sectores estratégicos, al turismo, a la zona franca, a determinados proyectos, porque no es una banca de desarrollo, como yo he dicho aquí. Es una banca más de corto plazo. Héctor, vamos a aprovechar estos minutos finales del programa para que usted, en calidad de presidente del partido Patria para Todos,
sabemos, nos explique en qué está su organización. Sabemos que dentro de varios años se van a celebrar elecciones. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Van a participar en ese proceso electoral? ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, en el Partido Patria para Todos y Todas, PPT, el partido del mapa verde, que llevó a Fulgencio Severino como candidato a la vicepresidencia, a Francisca Peguero como candidata a la vicepresidencia en las elecciones pasadas, tiene una gran responsabilidad histórica. Porque nosotros tenemos dos principios que nos llevó a perder el registro electoral. Número uno, no hacemos alianza con los partidos tradicionales, porque ellos son los responsables de todo este desorden y esta crisis que hay en el país. Ni siquiera una alianza estratégica, no táctica, nada. No hacemos alianza, porque dime con quién anda y te diré quién eres. Nosotros no podemos ser serios ni responsables, decirle al país que queremos un país diferente, honestidad, seriedad, eficiencia, racionalidad, equidad social, cuando nos juntamos con todos los que han fomentado lo contrario de eso y vamos junto con ellos. O sea, ¿el Partido Comunista Dominicano ha fomentado todo eso? No, yo me refiero a los partidos tradicionales, que es porque el Partido Comunista no ha gobernado en este país. Nosotros nos aliamos con las fuerzas políticas y con los sectores sociales que creen en esta nación, que no tienen compromiso con la corrupción, con el crimen organizado, que creen en que es posible construir una patria diferente para todos y todas, una nación que se desarrolle con equidad, con justicia y bienestar para la mayoría de la población. Y entonces, en ese sentido, tampoco aceptamos el dinero de la Junta para hacer elecciones. Nosotros no creemos que el pueblo debe... Pero eso es por ley, don Héctor. No, pero es que eso es una ley que los partidos tradicionales hábilmente, para poderse mantener en el poder, como ellos son los que han dominado y desde el Congreso lograron una ley para que el Estado, de los pocos recursos que recibe, le transfiera 2 o 3 mil millones a esos partidos para que lo dediquen al clientelismo. Eso se ha convertido en una corrupción más. Pero a fomentar el clientelismo el doctor Peña político. Gómez decía que la democracia costaba cara y que por eso había que financiar. Pero el pueblo debe financiar a su partido. Si tú eres miembro de un partido, tú puedes pagar tu cuota, darle de lo que tú recibes. Pero eso no es en Suiza. No, en otros países lo hacen. Sí, por eso en Suiza lo hacen. No, y en varios países más pobres de América Latina, no todos los países de América Latina tienen financiamiento de los partidos por recursos del Estado. No, son muy pocos los que gozan de eso, donde han maniobrado para eso. Entonces, nosotros nos oponemos a que el Estado gaste 3 mil millones, 2 mil millones en financiar partidos políticos que lo van a usar para clientelismo político, para fomentar a ese liderazgo fallido, que de hecho lo que hace es para comprarle recetica a la gente, darle cositas, en fin, que cada partido agencie y haga las actividades morales y legales que debe hacer para su actividad política. Por ejemplo, entonces nosotros estamos en una línea de convencer al pueblo de que el Partido Patria para Todo es una especie de recurso y de un valor de gran trascendencia histórica política para la democracia nacional, por el tipo de gente, de personas que tiene, porque los partidos, quienes lo construyen son los seres humanos, igual que el Estado, las empresas, todo. La calidad del ser humano es lo que determina la calidad del partido. Héctor, ¿es posible que para las próximas elecciones en el país se agrupen, converjan en un solo grupo, diríamos, las fuerzas democráticas que le sirvan de contrapeso a los partidos tradicionales? ¿Es posible eso? Yo debo decir, o sea, unificar los sectores democráticos. Yo debo decirte a ti, Manuel, y al amigo Toro, que si aquí no logramos crear una organización política diferente al PRM, al PLD, a la Fuerza del Pueblo, al Partido Reformista y todos sus aliados, aquí no hay posibilidad ninguna de lograr un desarrollo con equidad, con justicia, con libertad real, con democracia, con independencia real. Y sobre todo con honestidad. Eso es muy difícil porque por sus hechos lo conoceréis. Entonces nosotros estamos obligados a crear una fuerza política totalmente diferente a esa fuerza política que han gobernado post-Trujillo, por no decir antes, post-Trujillo.
crear una organización de hombres y mujeres honestos, que lo hay, serios, capaces, responsables, que no están comprometidos, como le dije, con la corrupción del pasado ni con el crimen. Y para eso hay que unir a todas las personas, abrirle la puerta a todas las personas que quieran participar en las elecciones próximas con candidatura propia, que sean serios, honestos, que son la mayoría de la población dominicana. Y abrírselo a las instituciones sociales, a los grupos sociales, a todos los grupos de izquierda, a todos los grupos. La utopía es posible. Es posible, la utopía es posible. Crear esa utopía es posible y creo que tenemos que trabajar y para eso nosotros estamos trabajando, para esa gran unidad, crear ese gran frente político, social, electoral, que nos permita crear una organización independiente, real, nueva, patriótica, democrática, abierta a todas las personas y sectores que quieran tener una patria nueva, construir un país nuevo, diferente, con honestidad, con responsabilidad, con libertad, con justicia, con equidad social. Eso es posible y estamos obligados y condenados a hacer eso, de lo contrario no habrá patria. Don Héctor, muchísimas gracias por su interesante participación en este espacio. Le dejamos las puertas abiertas de este programa Periodismo y Sociedad para que esa tesis de la unidad de los sectores democráticos en otra oportunidad usted no la desarrolle. ¿No es así? Así es, la utopía es posible. Es posible. Es posible. Mañana tenemos otro programa de Periodismo y Sociedad, así que hasta entonces.